Ministerios Jehová Shammah presenta Su presencia está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Y adorando a Dios juntos en armonía. Hermanos, que Dios les bendiga y espero en Dios, y es mi oración por cada uno de ustedes, que el Señor les esté guardando en sus hogares de esta enfermedad que ha afectado a todo el mundo. De veras, el milagro grande es que no nos toque a nosotros este mal, que Dios nos permita ser libres de este achaque. Bendito sea su nombre. Y que si alguno, hermanos, por alguna razón ha sido tocado por este achaque, orémosle a Dios para que no sea para muerte. Y al final, si fuera así, nada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Nadie nos separará de Dios ni del Señor. Que así sea en su hogar y en su vida personal. Hermanos, vamos a orarle al Señor y pedirle al Espíritu de Dios que nos guíe y venga sobre nosotros con espíritu de revelación y espíritu de sabiduría para hablar del Señor. Así que yo lo invito a que por un segundito cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego que bendigas tu palabra y te ruego que algo que hablemos esta noche en este lugar, algún texto bíblico, se convierta el pan nuestro de cada día este momento. Bendice a mis hermanos que frecuentemente se conectan y están con nosotros en toda la prédica. Guárdalos, bendícelos y que traigas paz sobre ellos. También bendice al que puede hacerlo por un momento, y también te ruego que inquietes el corazón de quienes, teniendo los medios de poder hacerlo, por alguna razón no lo han hecho. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a retomar nuestro estudio bíblico de los viernes. Es estudio de la palabra del Señor. Así que vamos a continuar con nuestro estudio acerca de lo que es el Evangelio. Ya hemos avanzado un poco, al menos hemos hablado de los conceptos erróneos de lo que no es el Evangelio. Ya hablamos de eso y hemos entrado un poquito a platicar acerca de lo que dice la palabra de Dios que es el Evangelio. Creo que ya hablamos un poquito el viernes pasado, y solo como un pincelazo, uno de los temas fundamentales que hemos hablado acerca de esto es que el Evangelio de Cristo primeramente tiene que ser revelado. Y cuando hablamos de que el Evangelio es revelado, estamos hablando que tenemos que reconocer que en el Evangelio hay algo sobrenatural y eterno de Dios. No se trata del Evangelio de trasladar un conocimiento de la cabeza de alguien a la cabeza de otro. No es un traslado de conocimientos, sino el Evangelio, en esencia, lo que nos revelan es al Hijo de Dios. El Evangelio es la revelación de quién es Jesucristo al corazón y a la mente, al interior, al hombre interior, para que ese hombre interior pueda llevarlo hacia afuera. En esencia ese es el Evangelio. El Evangelio es un conocimiento revelado de Dios. Pero lo que nos revelan, ¿qué es? Es al Hijo de Dios. La revelación es quién es Jesucristo. Bendito su nombre. Y cuando decimos que es revelado a mi hombre interior, nos estamos refiriendo a dos aspectos importantes. Por un lado, a mi mente. Cuando Dios se le revela a una persona, agarra esa mente, por muy incrédula, por muy razonalista que sea, la toma y agarra todos esos argumentos terrenales y los lleva
al conocimiento de Jesucristo. Y el otro aspecto importante, cuando decimos que Dios se revela al hombre interior, Jesucristo es revelado al hombre interior, nos referimos al sentimiento, a ese impulso del corazón, de la fuerza que tiene un hombre en su interior. No me refiero a la fuerza física, sino a ese impulso que surge como una decisión firme en el corazón de la persona. Por ejemplo, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón buscar al Señor. Y esa fuerza que sintió Daniel es precisamente el hombre interior de él. Ese sentimiento se une a su corazón, a su pensamiento y se hacen una sola persona. Y es allí donde es revelado el Hijo de Dios. Yo quisiera que para poder entender un poquito cómo el Señor Jesucristo se le revela a una persona en lo interior, en lo más profundo de su ser. Leamos un pasaje que está en el libro de Apocalipsis. Es un mensaje que hemos leído muchas veces. Está en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 20. Miren, hermanos, a veces hoy reflexionaba y decía, ¿cómo es posible? Reflexionaba en mi corazón y decía, ¿cómo es posible que 2020 años después de que vino el Señor, el dador del Evangelio y del conocimiento celestial de la salvación en la tierra, tenemos 2020 años después necesidad de repasar el principio de lo que realmente es el Evangelio? Y no porque la Biblia no sea clara o sea confusa cuando da el mensaje de qué es el Evangelio, sino que realmente el hombre ha desviado el verdadero concepto del Evangelio, lo ha diluido, lo hemos bajado a una simple enseñanza, a un conocimiento trasladado de una mente a otra. Leamos este pasaje de que la Biblia nos enseña de lo que es la revelación de Cristo al hombre interior. Y dice así, Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Ese es uno de los elementos fundamentales de la revelación de Cristo a mi interior. Hermanos, cuando el hombre primero oye el llamado de Dios en su corazón y abre su corazón para que Jesucristo entre a su vida y reine en esa persona. Esa es la revelación de Cristo a mi hombre interior. El sentimiento de negarse a entregarse al Señor y reconocerlo como Señor es eliminado en un momento determinado. Pero hay otra cosa también que sucede en la revelación de Cristo al interior, y eso le pasó a Pablo, a Pedro, a cada discípulo, a cada apóstol del Señor, a cada profeta del Señor, un convencimiento de corazón y de entendimiento. Y el otro pasaje está en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. Dice así, escuche lo que dice, hermano. Esta es la versión latinoamericana. Dice así, nuestras armas no son humanas, sino que tienen la fuerza de Dios. Oiga bien, ¿para qué? La fuerza de Dios dice, para destruir fortalezas. Y cuando habla de fortalezas, en algunos pasajes se refiere a fuerzas externas al hombre, espirituales, pero aquí Pablo define qué fortalezas está hablando, porque estamos hablando de que el Evangelio es revelado, y estamos diciendo
lo que nos revelan es al Hijo de Dios. Es decir, nos revelan quién es Jesucristo en lo interior de nuestro corazón. Y estamos diciendo que por un lado entran a nuestro corazón, pero por otro botan todo argumento de nuestra mente. Por eso Pablo aquí dice que esas fortalezas, dice, vuelvo a leer, nuestras armas no son las humanas, sino que tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. ¿Y qué fortalezas? Todos esos argumentos y esa soberbia que se oponen al conocimiento de Dios. Haremos todo pensamiento cautivo para someterlo a Cristo. Mire, hermano, qué maravilloso. Esa es la revelación. Cuando viene el conocimiento del Hijo de Dios y no solo doblega mi corazón, mi sentimiento, sino que penetra a mi pensamiento, al pensamiento del hombre, y todos aquellos argumentos poderosos que tenía el hombre para rechazar el conocimiento del Hijo de Dios o a Jesucristo como su Señor, como Dios, hermanos, son cautivos, le llama Pablo, son llevados presos. Y eso no es algo voluntario, es a la fuerza, por eso es algo divino, es algo revelado. Porque si se trata solo de conocimiento, ay Dios, hermano, el Evangelio sería muy pobre. Tiene que haber algo sobrenatural en el Evangelio. Entonces viene ese conocimiento revelado y lleva cautivo toda soberbia y todo conocimiento contrario. Pablo le llama todo pensamiento, todo conocimiento contra Dios o que se levanta contra Dios y es cautivo y llevado al conocimiento de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Esa es la revelación de Jesucristo al corazón y a la mente del hombre. Eso es lo que significa que el Evangelio es revelado al hombre. Pero no se queda solo ahí. Cuando el Evangelio es revelado para llevar ese Evangelio, ese conocimiento a los de afuera. Y ahí entra la parte en cuanto la forma en que una persona a la que Cristo le ha sido revelado a su corazón, para llevarlo hacia afuera lo hace de dos formas. Primeramente y número uno, es por su testimonio, hermanos. No por lo bonito que yo hable. Alguien va a decir, oh, qué buen hombre es David Girón. No, el primer testimonio que todo hombre al que se le ha revelado Jesucristo a su corazón es su vida práctica. Es un cambio en su forma de actuar. Y segundo, de palabra. Ya puedo yo predicar y hablarle a otros de la experiencia que yo tuve con el Señor. Veamos lo que dice 2 de Corintios, aquí mismo donde estamos, solo que en el capítulo 3, atrasito. Dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 2 al 4. Dice así esta versión. Ustedes mismos, dice Pablo, son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas. Mira, hermano, el Evangelio sinceramente es un misterio de Dios. Verdaderamente. No puede ser un simple conocimiento que alguien lo tiene en su mente y me lo trasladó a mí. O que con que me den un USB donde está la palabra Evangelio, yo ya voy a entender el Evangelio de Cristo. Hermano, eso no funciona así, de ninguna manera. Oiga lo que dice Pablo. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. ¿Cómo pueden leerlo y entenderlo? Por los hechos de la persona. Por eso la Biblia a los fariseos, cuando el Señor les predicó, y Juan el Bautista también se los dijo, oh víboras, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y ese es el primer testimonio de la vida práctica, son los frutos de arrepentimiento de la persona. No estoy hablando de los frutos del Espíritu, sino los frutos de arrepentimiento.
Y el fruto de arrepentimiento es aquella convicción de que lo que yo estaba haciendo antes de que me revelaron al Hijo de Dios a mi mente y a mi corazón, hermanos, yo me arrepiento y me da dolor haber hecho eso. Y ahora quiero agradar a Dios en todo lo que hago. Bendito su nombre. El verso 3 dice, nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo. Mire, hermano, qué precioso. En otro pasaje dice que en nosotros damos olor a Cristo. Y está hablando no de un desodorante o de un perfume que se llame Cristo, humanamente hablando. Está hablando de nuestra vida, hermano. La gente en algún momento determinado tiene que reconocer que en usted mora el Espíritu de Dios y tiene consejo divino en su corazón y en su mente, y es capaz de fraguar pensamientos coherentes para ir a destruir fortalezas de incredulidad a otros que no creen en el Señor. Y dice Pablo, sigue diciendo, nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en los corazones humanos. Miren, hermanos, qué concepto más precioso del Evangelio. Pues ese es el Evangelio, hermano. Así que, como el ejemplo que pusimos acerca del etíope, el etíope que venía en el desierto, hermanos, él venía leyendo Isaías, pero necesitaba un encuentro, algo sobrenatural en su vida, y le fue revelado de quién hablaba Isaías, como a la samaritana le fue revelado quién era el Mesías que ella tanto esperaba. La samaritana esperaba la manifestación del Mesías, pues esa manifestación, ese deseo que había en su corazón, el Señor se lo cumplió estando frente a ella. Y ella entendió que el que le había hablado y se le había revelado a su vida. Y oiga bien, hermano, cuando Jesús le habló a la samaritana y le dijo, mujer, el que habla contigo, él es el Mesías. En ese momento hubo un acto divino en el corazón y en la mente de la samaritana. Y le fue revelado el Mesías en su mente. Y luego pasó con ella lo segundo. Automáticamente esa revelación que recibió la llevó afuera. Y empezó a predicar a toda Samaria que se le había revelado el Mesías a su vida. Pues esa es la revelación del Evangelio, hermano, que nos es revelado el Hijo de Dios. Somos llevados al conocimiento de quién es Jesucristo en lo más interior de nuestra persona. Eso le pasó a Pablo, Saulo de Tarso. Hermano, Saulo, después de perder el tiempo, 25 años, a los pies de un erudito, el cual le había enseñado quizás mal. Por eso a veces uno tiene que tener cuidado quién le enseña, hermano. De repente le están desenseñando o desaprendiendo, usted está desaprendiendo, como le pasó a Saulo de Tarso. Cuando él iba para Damasco y lo botaron del caballo, a menos tal vez de media hora o tal vez minutos fueron suficientes para que Cristo mismo le revelara a Pablo quién era Jesucristo y el Hijo de Dios. Eso lo podemos ver aquí en el libro de Gálatas, cómo fue que a Pablo le fue revelado Jesucristo. Y va a ver usted algo importante, que ahí vamos a ver que alguien le reveló a Pablo al Hijo, y por concepto bíblico entendemos que es el Padre el que le reveló al Hijo a Pablo, y el Hijo, ya Cristo revelado en él, le revela el Evangelio. Miren, hermanos, el conocimiento, el camino del Evangelio. Veamos el texto. Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, verso 11. Del 11 al 17.
Dice así, Gálatas 1:11 al 17. Dice, les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado, oiga bien, el evangelio con el que los he evangelizado, quiere decir que cuando usted y yo, hermanos, se nos revela el Hijo por medio del Padre, el Padre nos revela al Hijo, el Hijo nos revela el evangelio y nosotros, ya con la revelación del evangelio que nos la dio el Hijo, podemos ir a evangelizar a otros. Mire el proceso divino de Dios. El Padre nos revela al Hijo. El Hijo nos revela el evangelio, el conocimiento divino de Dios y de Cristo. Y ya con esa revelación del evangelio, nosotros evangelizamos a los de afuera. Se lo vuelvo a leer, dice, les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que os he evangelizado, oiga bien lo que dice Pablo, no es doctrina de hombres, no es enseñanza de hombres. Y sigue diciendo Pablo, no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino que una revelación de Cristo Jesús. Dice, ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrastrarla. Verso 14. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y dice, y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Verso 15, pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por una bondad le agradó llamarme y revelar en mí, escuchen lo que dice el verso 16, hermano, y dice, y revelar en mí, ¿a quién? A su Hijo, así dice la versión, y dice, y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. Mire el orden maravilloso, hermano. A Pablo le revelan al Hijo, y el Hijo le da el evangelio, y entonces él puede ir a darlo, como dice aquí, para los paganos. En ese momento no pedí consejo humano, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y allí regresé después a Damasco. Mis hermanos, qué experiencia más maravillosa la de Pablo. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cuándo y quién nos revela a nosotros al Hijo de Dios? Y aquí, hermanos, vamos a leer un pasaje, dos pasajes un poquito profundos, donde vamos a entender que Dios mismo nos llamó y nos salvó desde tiempos eternos, desde antes que hubiera reloj y que hubiera calendario humano, en tiempos y edades, hermanos, antes de que empezara en la tierra el conteo del tiempo y existiera edades, meses y años para la humanidad. Realmente el reloj y los calendarios y las edades no existían en el Edén. Vaya conmigo a un pasaje, hermanos, que habla un poquito de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1. El tema profundo de este pasaje que leímos en Segunda de Timoteo, capítulo 1, del verso 8 al 11, es que nos trata de decir que en tiempos eternos nosotros fuimos enseñados por Dios y nos reveló el mensaje de salvación del Hijo, el cual, a pesar de que no había venido todavía a la tierra, ni Cristo se había manifestado en la tierra, el Señor ya nos había llamado desde la eternidad, desde antes, y nos había enseñado, y nos había dado una escuela, que cuando nos manifestáramos nosotros en la tierra, nos iba a llevar ese llamamiento eterno, nos iba a conducir
al Hijo de Dios. Algunos estudiosos bíblicos le llaman a este concepto que le estoy trasladando como el Evangelio del Padre, el Evangelio del Hijo y el Evangelio del Espíritu. Y la diferencia es que el del Padre fue proclamado sobre los que van a llegar a Dios en la eternidad, en tiempos eternos, antes del nacimiento físico, incluso de Cristo. El Evangelio de Cristo fue revelado aquí en la tierra. Él vino como luz y dio el Hijo el mensaje del Evangelio. Ya Él vino a hacer la revelación viva de Dios. Y el Hijo de Dios vino estrictamente a manifestarse a los judíos, a los hebreos. La Biblia enseña que Jesucristo, hermanos, se le reveló directamente a la simiente de David, a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob, a las 12 tribus de Jacob. Él no vino a otro pueblo, sino a los hijos de Jacob. Pero cuando Él agarra discípulos y se les revela a sus discípulos, ya estos discípulos reciben poder del Espíritu Santo para llevar el Evangelio ya no solo a Jerusalén, sino a todo el mundo, hasta el día de hoy. Y ese Evangelio que hoy es predicado en el mundo por sus instrumentos, por usted y por cada uno que quiere ser usado por el Señor, hermano, lo logramos llevar al exterior por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Hermanos, esas son las etapas de la enseñanza del Evangelio, la enseñanza del Padre o la escuela del Padre, le llaman unos estudiosos, la escuela del Hijo y la escuela del Espíritu Santo de Dios. Hermano, en la escuela del Hijo, Jesucristo, Él no escribió libros. Es cierto, Él escribió, pero en la tierra, en una ocasión, dice la Biblia, pero Él no escribió libros, pero sí se revelaba al corazón y a la mente de las personas. Y dejaba, hermanos, una palabra viva en el corazón, de tal manera que Jesucristo, como le dijo la samaritana mujer, si tú sigues bebiendo el agua del pozo vas a tener sed cada cierto tiempo, pero el que beba del agua que yo le daré, oiga lo que dice la palabra en San Juan, será en él como un río de agua viva, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando alguien llega a los pies de Jesucristo, hoy hasta el día de hoy, no es porque oyó a un apóstol, a un apostolón de hoy, o porque oyó a un gran predicador, no, hermano, es porque el Espíritu de Cristo ya lo traía trabajado hasta que ya no llegó a más, ya tocó, y lo único que necesitaba oír era la invitación a abrirle su corazón a Jesucristo. Y es ahí donde están los instrumentos de Dios, como es usted y como soy yo. A veces somos instrumentos de Dios para sembrar, a veces para regar, pero el que da el crecimiento es el Señor. Vea, hermano, lo que dice el Salmo 90 como para darle soporte a este pasaje que leímos en 2 de Timoteo, capítulo 1, del verso 8 al 9, donde aquí en los Salmos la palabra de Dios dice que el Señor nos ha sido a nosotros como un escudo. Desde tiempos antiguos, dice el mensaje, Salmo 90, dice así. Dice, Salmo 91, verso 1 y 2, dice, tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi esperanza. Él te librará del lazo del cazador, pero creo que es el Salmo 90, yo estaba leyendo el 91, dice el 90, Señor, tú has sido para nosotros, escuche bien lo que dice, un refugio a lo largo de los siglos. Verso 2, antes que nacieran las montañas y aparecieran la tierra y el mundo, tú eras Dios
y lo eres para siempre. El salmista está revelando que Dios ha sido refugio desde antes de la creación de la tierra, ha sido refugio para los que le pertenecen a Él. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el que nos revela al Hijo es el Padre. Lo que el Hijo nos revela es su Evangelio, y el Espíritu Santo de Dios nos da la capacidad de poder ir a llevar el Evangelio a otras personas. Ese es un tema muy maravilloso que vale la pena estudiar un poquito. Yo le voy a leer unos dos pasajes más y creo que ahí nos vamos a quedar esta noche. Francamente, el tiempo, yo no sé, se me va demasiado rápido. Vamos a leer dos pasajes de esto que estamos percibiendo de la Escritura, acerca de cómo el modelo divino de Dios de la revelación del Evangelio empieza como una revelación eterna. Por eso yo les decía, hermanos, que cuando yo reconozco que el Evangelio es revelado, hermanos, tengo que entender que estoy aceptando que hay algo divino y algo eterno en el Evangelio. Y de eso estamos hablando cuando hablamos del proceso de quién es el que revela al Hijo y cómo el Hijo nos revela el Evangelio y cómo nosotros ya podemos con esa revelación y con la unción del Espíritu Santo evangelizar a los de afuera. Vaya conmigo al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer ese y un par de pasajes más y vamos a tratar de terminar esto, de entenderlo mejor el próximo viernes. San Juan capítulo 6. Dice así, San Juan 6, verso 43 al 45. Dice, Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí, mira hermano qué tremendo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. O sea, el que lleva a una persona al conocimiento del Hijo es el Padre. Y a eso algunos estudiosos le llaman, bueno, hubo un momento ¿en qué momento el Padre nos reveló al Hijo? Y según lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, en los pasajes como de Timoteo que leímos, en el libro de los Salmos, Dios desde la eternidad nos había enseñado el plan de salvación y del Evangelio del Hijo de Dios. Y nos había dado la escuela para que al venir a manifestarnos usted y yo al probatorio de Dios, hermano, nosotros llegáramos al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso dice, Jesús dijo, Jesús le contestó, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Oiga lo que dice, serán todos, no dice algunos. Todos serán enseñados por Dios. Y es así como conviene a mí, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Mi hermano, qué maravilloso. Verdaderamente, yo creo que ese pasaje no necesita interpretación. Nosotros fuimos enseñados por el Padre. ¿Cuándo? ¿Cómo? Son otros 20 len, como dicen ahí. Pero el Padre nos reveló al Hijo en la escuela eterna de Dios, cuando ni siquiera había venido el Hijo a revelarse entre los hombres. Vuelvo a leer el verso 45. Está escrito de los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como conviene a mí, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Vamos a llegar hasta el verso 45, que ahí leímos, que es verdaderamente contundente. Hermanos, Dios en su momento diseñó el plan de salvación, de redención a través del Hijo de Dios. Y lo pone a revelación al hombre cuando se revela a él
el Padre en su persona como Hijo, en su segunda persona de la Trinidad. Viene, toma forma humana para que ese conocimiento eterno del Evangelio en lugares celestiales venga a hacerse vivo, y por eso el Hijo de Dios es la palabra viva de Dios. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Por eso cuando vino el Evangelio a la tierra por medio del Hijo, pero aunque primero estuvo en la eternidad la enseñanza del Evangelio en la escuela del Padre, viene el Hijo, la trae a revelar directamente al pueblo de Israel. Hermanos, y oiga lo que dice este pasaje: Jesús, cuando empezó a revelar el Evangelio, hermano, predicaba de una forma poderosa ante la gente. Leamos estos últimos dos pasajes y aquí nos vamos a quedar esta noche. Mateo capítulo 7, versos 28 y 29, dice así. Dice, verso 28, pero ella le respondió, estoy leyendo Marcos, perdón, es Mateo 7, verso 28, dice: cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. Mi hermano, qué tremendo la autoridad con que Cristo enseñaba el Evangelio, porque Él era la revelación viva de Dios. Ese conocimiento eterno de la escuela del Padre venía a revelarse en su forma viva de Dios. Obviamente esa forma viva de Dios surgió a la revelación escrita de Dios. Y esa revelación escrita es el cimiento del Evangelio de Cristo. Y Pablo fue constituido perito arquitecto de ese Evangelio entre los gentiles y fue constituido por Dios el intérprete del Evangelio de Cristo. Y por último, le dejo esta noche leyendo este último pasaje que está en el libro de Lucas. Lucas capítulo 4, verso 36. Dice así, Lucas 4, 36. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Qué autoridad y qué poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Dice, con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores de Jerusalén. Hermanos, Jesús vino a predicar con autoridad, porque Él traía el Evangelio que fue revelado por el Padre desde tiempos eternos. Bendito sea su nombre. El próximo viernes vamos a ver que el que conduce a Cristo a todo hombre, hoy hasta el día de hoy, es el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver también, vamos a entender que el Evangelio no es para todos los hombres, no se le revela a todos los hombres. Le es predicado a todos los hombres, sí, porque dice la Biblia que Dios desea, es el deseo del corazón de Dios que todo hombre proceda al arrepentimiento, pero no todos proceden al arrepentimiento. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde. Créanme que yo me emociono, y como le pasará a muchos hermanos que también comparten, y no quisiera seguir porque, bueno, uno se mete a escudriñar esto y se deleita en eso, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Que Dios les bendiga, hermanos, que descansen esta noche, que la paz de Dios gobierne sus corazones y que en usted y en mí se cumpla lo que la dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Que Dios te bendiga, hermano, y te guarde, y nos vemos en nuestro próximo estudio del Evangelio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas,
Puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah.